Respuestas bíblicas a preguntas difíciles. Lección número 12. ¿Soberanía de Dios o libre albedrío? El objetivo de esta lección es explicar a la luz de las Escrituras las doctrinas de la soberanía de Dios y la libertad humana, para que una vez teniéndolas, el estudiante reconozca el gobierno de Dios y viva sometido a él. También el texto básico nos dice, pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. La introducción nos dice, lea nuevamente el texto básico de este estudio con atención, pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. En relación, él relata un momento en el que los discípulos alababan a Dios después de volver a encontrarse con Pedro y Juan. Los dos discípulos estuvieron detenidos durante la noche. Al otro día fueron interrogados por los líderes del Sanedrín judío, amenazados y puestos en libertad. Hechos 4, versos 3 al 21. Cuando se encontraron con los otros discípulos, Pedro y Juan les contaron todo lo que había sucedido y lo que habían escuchado de los líderes del Sanedrín. Los discípulos interpretaron estos eventos como el cumplimiento de una profecía. Hechos 4, 24 al 26. Todo lo que hicieron los líderes judíos fue lo que Dios ya había decidido que iba a suceder. Pero, ¿cómo entender este tema? ¿Están todas las acciones humanas predeterminadas por Dios? ¿Nos dice la Biblia de que los seres humanos son agentes morales libres? Abordar estas preguntas libres, bíblicas, es el propósito de esta lección. Entendiendo la fe cristiana. No es una tarea sencilla intentar armonizar las doctrinas de la soberanía de Dios y la libertad humana. La tendencia común es quienes tratan de explicar tales doctrinas es casi siempre enfatizar en un lado más que otro. Un grupo enfatiza más la soberanía y otros enfatizan más la libertad humana. La libertad es que nos enfrentamos a otros de esos temas para los que la Escritura no ofrecen todas las respuestas, al menos no como nos gustaría. Pero incluso si no da todas las respuestas, ¿qué dice ella sobre este tema? Veamos. Pregunta número 1. ¿Es la Biblia categórica al presentar a Dios como soberano? ¿Cómo podemos definir la soberanía de Dios y qué áreas ella abarca? Para responder, consulte Salmo 135:6, Deuteronomio 10:17, Nehemías 9:6, Hechos 17:28. La soberanía de Dios. La Biblia es estricta al presentar a Dios como soberano. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Decir que Dios es soberano significa decir que Él mantiene y gobierna todas las cosas en una dimensión más allá de nuestra comprensión y que hace planes que no somos capaces de entender, retrasar o interrumpir. El Dios de la Biblia es el ser supremo del universo. Es importante recordar que la doctrina de la soberanía está directamente relacionada con la doctrina de la providencia. La soberanía o la providencia
se puede realizar a través de dos acciones de Dios: preservación y gobierno. Como ser supremo, es Dios quien preserva el universo entero. Las leyes naturales, la gravedad, por ejemplo, existe porque Dios mantiene al universo funcionando como lo creó. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Pablo escribió que en Cristo todo se mantiene en orden. Colosenses 1:17. La idea es que Cristo es el sustentador del universo y lo mantiene funcionando en armonía. Solo podemos respirar en este momento porque Él está en su continua actividad de sostener todas las cosas. Nehemías 9:6, Job 34, del 14 al 15 y Hechos 17:28. La acción de Dios también se manifiesta en la creación inanimada. Hace crecer las hierbas y los vegetales que el hombre planta. Salmo 104, verso 14. Establecer un límite para los océanos que cubren la tierra. Salmo 104:9. Proporcionar comida para los animales, etc. Además de la preservación como ser supremo, es Dios quien gobierna el universo entero. Él gobierna sobre todo y sobre todo. Quita y establece reyes. Hace que los eventos ocurran de acuerdo con su voluntad y determinación. Usa naciones impías para el cumplimiento de sus propósitos. Quizás aquí esté el gran desafío de la doctrina de la soberanía divina. ¿Cómo gobierna Dios el mundo? ¿Determina meticulosamente todo lo que sucede, incluidas las acciones y elecciones morales de las personas? ¿O les permite a los seres humanos una esfera de libertad? Sí, la Biblia es categórica. Dios es un ser soberano y absoluto. La pregunta 2, en relación con los seres humanos. Creados a imagen de Dios, ¿podemos decir que fueron creados como agentes morales libres? Habla un poco acerca de este tema basado en Génesis 1:26 y 2:16 al 17. La libertad humana. No es difícil encontrar quienes defienden que todas las acciones humanas fueron determinadas por Dios. Cada pensamiento, cada acción, en fin, todo. Pero si Dios es una absoluta soberanía, es quien determina cada acción de los individuos, sería difícil evitar la conclusión de que Él es el organizador del pecado y del mal. Sin embargo, tal punto de vista no concuerda con lo que dice la Biblia. Para entender bien esta pregunta, debemos recordar algo que ya se discutió en una de estas lecciones anteriores. Dios creó a los seres humanos como seres morales responsables de sus acciones y libres. Si al crear al ser humano, Dios hubiera determinado que él haría solo lo correcto o solo lo incorrecto, de hecho no sería libre. La libertad humana sería una falacia. Para ser libres, los seres humanos necesitan poder, de hecho, elegir sin que nadie determine sus elecciones, sea bueno o malo. Cuando creó a los seres a su imagen y semejanza, Dios los dotó de libertad. E incluso después de la caída, cuando se borraron la imagen y la semejanza, los seres humanos siguen siendo agentes morales libres. Es obvio que la caída trajo corrupción a la naturaleza humana. Hay una inclinación natural por lo que es lo malo. Pero aún así, cada ser humano sigue siendo responsable de sus acciones y decisiones. ¿Cómo conciliar la idea de que Dios gobierna el universo con la idea de que los seres humanos pueden tomar
puedan tomar decisiones? Bíblicamente, parece que dentro de su soberanía, Dios permite al ser humano una esfera de libertad y sabe cómo alinear sus elecciones y acciones dentro de su plan. En la introducción se mencionó Hechos 4, pero recordemos también que la historia de José, el libro del Génesis, es claro al decir que quienes lo vendieron como esclavo a Egipto eran sus hermanos, y ellos son responsables de esto. Pero al mismo tiempo, el libro del Génesis también dice que fue Dios quien envió a José a Egipto. Todo lo que le sucedió a José estaba dentro del proyecto de Dios, pero usó agentes libres para hacer de que todo sucediera y se convirtió el mal en bien. No es sencillo entender esta verdad, pero en muchos pasajes bíblicos la vemos claramente. Un Dios soberano ejecutando sus planes a través de agentes libres. Realmente cuando insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Dentro de la soberanía de Dios, concede al ser humano una esfera de libertad y sabe alinear sus elecciones y acciones dentro de su plan. Comente esta frase a la luz de Hechos 4:28 y Génesis 45:8. El proceso de la salvación. ¿Cómo armonizar la soberanía divina y la libertad humana cuando se trata de la salvación? Según la Biblia, la iniciativa de salvar a los seres humanos viene de Dios. Juan 3:16, Romanos 5:8, Efesios 1:4, Segunda de Timoteo 1:9. De hecho, quiere que todas las personas sean restauradas y salvas. Primera de Timoteo 2:4, Segunda de Pedro 3:9. Sin embargo, como ya hemos dicho, después de la caída, la naturaleza de los seres humanos se corrompió, por lo tanto, no puede actuar en contra de ella. Así, aunque es libre, ¿cómo podrá anhelar a Dios? Con respecto a la salvación, la Biblia muestra que los seres humanos por sí mismos no pueden elegir a Dios. Está muerto en delitos y pecados, Efesios 2 del 1 al 4 y Tito 3:3, y no puede cambiar su naturaleza sin ayuda externa, debido a que está bajo el dominio del pecado, Romanos 6:14 y Efesios 2 y 3. Los no salvos no pueden reconocer su condición. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Necesita un despertar. El que hace esto es el Espíritu Santo, que Él le proporciona los medios por los cuales puede tomar las mejores decisiones de entregarse a Cristo o rechazarlo. El Espíritu no lo obliga a recibir a Cristo. Ilumina la mente del pecador dándole las condiciones para tomar una decisión. Para ser salvos, los seres humanos deben responder positivamente al llamado del Evangelio y creer en el Señor Jesucristo. Como estamos tratando con agentes morales libres, no podemos defender que la salvación viene de un decreto unilateral de parte de Dios, por el cual algunos se salvan y otros no. De hecho, dado que la voluntad de Dios es que todos se salven, si solo fuera por ello, todos serían salvos. Primera de Timoteo 2:4. Evidentemente, esta idea es un decreto divino unilateral. No tiene sentido. La elección antes de la fundación del mundo de la que trata la Biblia se basa en la presencia divina, basado en sus conocimientos previos, de que una persona aceptaría la oferta de salvación. Dios lo elige para la vida eterna y lo predestina
para ser según su imagen de Jesucristo. Los textos que muestran que las personas son salvas porque ya habían sido ordenadas deben entenderse a la luz de este entendimiento. Hechos 13:48. Bíblicamente, la elección tiene que ser con la elección de Dios, basado en su conocimiento previo, y la predestinación con el destino que planeó y determinó para los elegidos. Entonces, aunque podamos decir que la salvación es del Señor, que salva sobremaneramente, aún podemos afirmar que el ser humano debe responder positivamente a este llamado con la ayuda del Espíritu Santo. Si alguno quiere, esto por supuesto no hace que la salvación valga la pena. Todo mérito es de Cristo y lo recibimos por gracia. Bueno, basado en todo lo que hemos discutido, veamos a continuación dos aplicaciones importantes. ¿Cómo armonizar la soberanía divina y la libertad humana en lo que respecta a la salvación? Consulte 1 de Pedro 1:2 y Romanos 8:29 y el ítem número 3. Defendiendo la fe cristiana. Recordemos humildemente la soberanía de Dios. La Biblia no deja lugar a dudas. El universo tiene un jefe supremo que dirige y sostiene todas las cosas. Grande es el Señor y digno de ser alabado, en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Salmo 145:3. La historia no camina como un tren desbocado. Sabe cómo hacer de que todas las cosas funcionen justas para su buen propósito, para el bien de los que lo aman. Incluso cuando se trata de seres morales libres. ¿Cómo? ¿No tenemos todas las respuestas? Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Eso nos dice en Isaías 55:9. Reconozcamos humildemente nuestras limitaciones y pequeñeces frente a Él. No sabemos todo sobre la historia, sobre la vida, sobre el universo, pero Él lo sabe. No sabemos todas las cosas, pero confiamos en que pueda volver a encarrilarlo todo. Él es experto en reescribir la historia. Como seres humanos finitos, podemos explicar todas las acciones y propósitos de Dios. En algún momento nos puede faltar respuestas. Disfrutemos responsablemente de la libertad humana. La libertad es un gran regalo del Creador. No somos máquinas programadas para actuar de determinada manera. Podemos amar libremente. Sin embargo, si bien esto es un regalo, también es una gran responsabilidad. Un día seremos responsables de todo lo que hemos hecho, ya sea en palabras o en acciones. En relación con los salvos, esta responsabilidad definirá la recompensa. En relación con los impíos, la condenación. Somos seres morales libres que fueron creados por el propósito final de agradar a Dios. Romanos 11:36. Cuanto antes comprendamos que el mundo no gira en torno a nuestra voluntad mejor, Dios nos creó para Él. Él es el centro de todo. Fuimos creados libres para dar glorias a su nombre. Por tanto, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier cosa, hágalo para honrar a Dios. ¿Está usted de acuerdo en que la libertad es un regalo del Creador? Comente este tema a la luz de la segunda aplicación. Desafío apologético.
Como hemos visto en esta lección, Dios es soberano del universo. Él creó, conserva, dirige todas las cosas. Este Dios decidió crear seres libres, responsables de sus elecciones, e incluso con el pecado. Esto sigue siendo una realidad. A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos quita la venda de los ojos y nos ofrece la condición necesaria para creer en Cristo. Ante este estudio, su desafío será orar, reconociendo la perfecta soberanía de Dios, con humildad incluso ante acciones que no puede entender, y pedirle ayuda para disfrutar adecuadamente de la libertad que le ha dado. Ore también por las personas que conoce y que cuestionan la autoridad de Dios o viven su libertad de manera irresponsable, como si Dios no existiera. ¿Aceptas el desafío? Momento misionero. República Centroafricana, población 4,8 millones, cristianos 3,6, religión cristianismo, islamismo, animismo, gobierno república presidencialista, líder Faustín Change Touadera. Acuérdese de los presos como si estuvieras presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Conoce la lista de países donde seguir a Cristo puede costarte la vida. Misión Puertas Abiertas publica cada año la lista mundial de la persecución con los 50 países en los que seguir a Cristo puede ser costoso. A continuación se presentarán algunos de estos países como un solo cuerpo. En Cristo unámonos en oración por estos cristianos. Estas transcripciones se realizan con la autorización de Misiones Puertas Abiertas. Dominio y fracción. La República Centroafricana ha estado involucrada en conflictos desde el 2013. La mayor parte del país está ocupada por militares armados responsables de una serie de violaciones de los derechos humanos. Los líderes cristianos que han denunciado la violencia han sido amenazados y sus iglesias quemadas o saqueadas. El reavivamiento del conflicto ha provocado el desplazamiento de miles de cristianos que se han visto obligados a vivir en campamentos y han perdido sus hogares y sus medios de subsistencia. Asimismo, la comunidad local a menudo los condena, los rechaza e incluso pueden llegar a ejercer la violencia sobre ellos para obligarlos a renunciar a su fe cristiana. Pedidos de oración. Ore por los cristianos que además de la inseguridad y la violencia, también enfrentan la persecución de su familia. Ore por nuestros hermanos que son víctimas de los ataques militares, fulanistas y terroristas musulmanes. Que puedan conocer la paz y la provisión de Dios en medio del caos y la pérdida de posesiones. Clame para que los ojos y los corazones de los yihadistas, grupos criminales militares, se abran a Jesús. Ore por los pastores para que tengan sabiduría mientras ministran a sus congregaciones ante la violencia y el derramamiento de sangre. Hemos llegado al final de la lección, solo esperar que en Dios podamos poner en práctica lo que acabamos de aprender. En el nombre amoroso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.